La radio se oye y se ve. Conéctese con el Facebook Live de W Radio Colombia. Sigue la W. Bueno, a ver. Mauricio, si yo le digo a usted Erika Zapata, periodista, ¿qué es lo primero que se le viene a la cabeza? Su lenguaje, algo diferente para dar la noticia. Su lenguaje diferente para dar la noticia. Paola, si yo le digo a usted Erika Zapata, ¿qué se le viene a la cabeza? Una periodista paisa. Periodista paisa. Andrea, Erika Zapata, periodista paisa, que habla de una manera bien particular, muy paisa. ¿Qué más le llama a usted la atención de Erika? Sí, un acento que se sale del esquema de la televisión y que por eso también ha sido muy conocida. Yo creo que ustedes acaban de resumir, cada uno desde su perspectiva, lo que ha llamado la atención de Erika Zapata, lo que la convirtió en un fenómeno en redes, lo que la convirtió en un fenómeno también del periodismo en televisión, y por eso hoy hemos querido hablar con ella. Porque nos llama la atención su estilo, su forma desparpajada de dar las noticias, nos llama la atención esa manera tan pero tan de su tierra de contarnos lo que está pasando en el departamento de Antioquia, en Medellín. Y por eso la invitamos. Erika, bienvenida a Sigue la W, muy buenas tardes. Buenas tardes, Juan Pablo, ¿cómo están? Pues, Muchas gracias por la invitación. Emocionados de poder verla, de poder oírla. Erika, yo quiero, antes de que hablemos de los comentarios tanto a favor como en contra que a veces han surgido en torno a su trabajo, a su forma de hacer esta reportería televisiva, cuéntenos un poco más de usted. ¿Usted de qué parte de Antioquia es? ¿Cómo terminó enamorada de este oficio del periodismo? Juan Pablo, yo soy de Santa Elena, del corregimiento de Santa Elena, donde son los silleteros. Siempre me gustó mucho el periodismo. Pues estoy alejada, digamos que como tal, de Medellín, que es el lugar donde yo estudié. Soy de la Universidad Católica Luis Amigo, allá estudié comunicación social. Siempre me ha gustado mucho escribir, ¿sabe? Todo lo que tiene que ver con la parte periodística, la investigación. Siempre admiré sobre todo los programas que sacaba Caracol, Los Informantes, Séptimo Día. Entonces yo me la pasaba transcribiendo los programas para tomar la redacción de los periodistas. Porque uno sabe pues que en la universidad no necesariamente uno adopta un estilo, sabe cuál es el camino que tiene uno como periodista, sino que uno va tomando referentes y así va como direccionando el camino de por dónde quiere estar. Y lo que más me ha gustado pues y me apasiona es la reportería para televisión. Óigame, Erika, y cuando usted veía televisión, cuando era estudiante o antes, ¿había algún reportero que le llamara particularmente la atención? Ya puede ser en la televisión nacional o en la televisión regional, en Teleantioquia, en Telemedellín. ¿Alguno le parecía particularmente interesante y usted pensaba, me gustaría seguir este camino? La nena Rázola, la de Los Informantes, siempre ha sido la que más me ha gustado. Y le cogía los programas, incluso todavía la tengo como referente. Me gusta cómo escribe, la fuerza, que es una mujer. Para mí ella también se sale de los estereotipos que tienen dentro del periodismo. Es una mujer con fuerza, me gusta la forma de redactar, las historias que hace, y que yo me considero que tengo algo en común con ella, y es que yo, digamos, que no soy una periodista como tanto de apariencias, que no soy ni la más alta, sino que yo soy una persona por ahí de unos 50 de estatura, y me ha gustado más ese camino. La fuerza, me veo como una persona que está segura de la información y que marca la diferencia con los otros periodistas. Todavía estoy en ese camino de construir un sello, pero sí me ha gustado lo que se ha logrado hasta el momento. Claro, Erika, son muchos los estudiantes que al año o cada semestre se gradúan de comunicación social y periodismo, pero pocos logran entrar a los medios de comunicación. ¿Cómo fue su ingreso precisamente al primer trabajo que tuvo en Medellín, en un medio de comunicación? ¿Cómo lo logró? Fue muy difícil porque como yo venía de Santa Elena, digamos, pues yo no conocía mucho la ciudad. Cuando llego a estudiar comunicación, pues siempre ha existido esa imagen de que las personas creen que para estudiar comunicación social no se tiene que ser modelo, o sea, tienen ese imaginario. Cuando yo entré a estudiar el Luis Amigo, precisamente por eso sufrí como un tipo de bullying, porque la mayoría de las personas con las que yo estudié decían, no, es que yo fui modelo de protocolo, hice esto. Yo no había hecho nada de eso. Incluso era la primera vez que yo estaba realmente en contacto con la ciudad,
porque cuando uno vive en el campo, acostumbra que la mayor parte del tiempo usted pues va a estar en el campo, usted no acostumbra a ir a la calle, entonces yo no era capaz ni siquiera de, digamos que, de movilizarme en Medellín como tal, ¿cierto? Entonces, recuerdo incluso que el primer día que nos presentamos, que nos ponen a todos a presentarnos, que sí que hacíamos, que nuestras expectativas, pues yo siempre dije que quería ser reportera de televisión, y recuerdo incluso que una compañera me dijo, ¿quién es esa voz de cucarrón? Fue lo primero que dijo cuando estaba en la universidad. Entonces, fue difícil porque incluso estando en la universidad, cuando daban las clases de producción de televisión, yo siempre quería ser la reportera, la que hacía el papel de reportera cuando estábamos aprendiendo, haciendo los ensayos, siempre me tocaba hacer las veces de camarógrafa. Entonces nunca pude como tener esa posibilidad y tuve que hacer las veces siempre fui la que manejé la cámara. Cuando siempre fui una buena estudiante y cuando se da la oportunidad de hacer unas prácticas, me presento a Hora 13 de Noticias. Me presento a Hora 13, hago un proceso de una semana y quedo en Hora 13 y cuando entro ahí, que fue complejo en ese momento, soy la única persona de la universidad que logra entrar a un medio. Me dejé guiar de los camarógrafos, de los editores, ellos me dijeron que me hablaba mucho de un periodista que había estado hace mucho tiempo allá y que era muy diferente a los otros y que la gente se acordaba mucho de él y ahí me llamó mucho la atención y empecé a investigar, pues no vi nunca notas de él, pero más o menos me contaban. Y entonces yo lo empecé a hacer, utilizaba adagios, cómo sabía manejar cámara, entonces sabía también de lenguaje audiovisual y sabía cómo contar a través de las imágenes, entonces yo no me quedaba solo en notas de registro, entonces yo me iba para una inundación y si veía unos calzones empantanados, por ahí empezaba la nota. Entonces no tenía como, digamos, como esa censura frente a decir ciertas cosas, sino que uno siempre se tiene que poner en el lugar del televidente y el televidente le gusta que le cuenten amenamente las cosas, que las entienda y no necesariamente de forma técnica. Esa es la primera oportunidad que yo entré a un medio, porque luego de ahí fui a la gobernación de Antioquia a hacer unas prácticas de excelencia. Hice esas prácticas, esa fue la administración de Luis Pérez, y la idea era que yo viajaba a los municipios y hacía las crónicas de los proyectos que sacaba el gobernador. Entonces él inauguró una vía terciaria, yo hacía la crónica de alguien que se benefició a través de esa vía. ¿Cómo? Sí, Erika, y justamente pues ese recorrido que usted ha hecho y ese reconocimiento ha tenido incidencia en sus redes sociales. Usted es muy agradecida con lo que ha hecho, con los logros que ha obtenido. En este momento, ¿qué tanto reconocimiento tiene por parte ya de la ciudadanía frente a su trabajo? ¿Qué le dicen en la calle, en Medellín, en Antioquia cuando la ven? Bueno, muchachos, eso ha sido algo que yo no me esperaba, porque ese trabajo, digamos que yo lo venía realizando hace mucho rato, pero apenas en este momento, cuando llego a Caracol, cuando me dan la oportunidad, digamos ya de tener unos jefes que creen totalmente en mí en todos los escenarios, es que la gente empieza a reconocerme. Desde Teleantioquia, yo trabajé en Teleantioquia Noticias, pues tenía el estilo, hacía notas de este tipo, pero digamos que nunca tuve la oportunidad como de hacer directos como tal, que es lo que se hace mucho en Caracol. Cuando yo entro a Caracol, porque yo inicio en Extra, en un programa que es de Manuel Teodoro, que aún no se ha estrenado, por el tema de la pandemia está pausado, me envían al noticiero y yo tenía mucha expectativa porque siempre había soñado con llegar al noticiero, pero tenía miedo porque yo nunca había hecho un directo en televisión, sin notas, no directos. Entonces yo dije, no, tengo que contar las cosas de manera amena, que yo aquí no vaya a salir como con un esquema aburridor, parada como el típico periodista. Si las notas son diferentes, yo también tengo que ser diferente. Y entonces cuando yo voy a contar una historia, siempre lo que hago es tratarla de entender y la cuento como si se la estuviera contando a un amigo. Llevaba solamente 2 días trabajando en Caracol, incluso cuando solamente había hecho las primeras 2 notas y ya salía a la calle y la gente me reconocía. Me reconocía, que le gustaba mi voz, que le gustaba la forma en que yo hacía las notas, que yo me parecía a ellos, que primera vez que una periodista se parecía al televidente, que hablaba como ellos, y esa es precisamente la idea. Y el reconocimiento en esta ocasión sí ha sido incluso más fuerte, porque yo ya siendo consciente de que a la gente le gusta eso, pues entonces ya de alguna manera también lo hago con intención. Pero venga, en los directos, Erika, sí. Y entonces es que yo quiero quedarme con eso, y yo creo que tal vez ese es parte de su mayor encanto, el ser una mujer periodista que habla en el tono del ciudadano. De repente uno se esfuerza mucho por hablar neutro, por mantener un tono neutro, en fin.
¿A usted en algún momento, en alguno de sus trabajos, incluso en el de ahora, le dijeron, trata de neutralizar un poco ese tono, trata de bajarlo un poquito, o nunca se le metieron con ese que es hoy su sello? En Caracol nunca, en Caracol incluso nunca, yo pensé que en Caracol me iban a regañar. Cuando salí la primera vez yo dije, como no me conocen, me van a dar la oportunidad, pero cuando me escuchen la primera vez, que se den cuenta de mi acento, que se den cuenta de la manera como me veo al aire, porque me veo diferente, porque también me he visto de una manera particular, pues no me van a volver a dejar salir. No, mentiras, en Caracol nunca, nunca me han dicho nada por la voz. Antes yo siento que ellos con más ganas me sacan más al aire, me dan la oportunidad, nunca, antes me felicitan, los compañeros me apoyan, pero en trabajos anteriores, que no voy a decir el nombre, en trabajos anteriores, sí, muchachos, pero sí, venga, no les puedo negar. Oye, sí. Ahora que usted habla de su voz, precisamente en alguna oportunidad usted escribió en Twitter que algunas veces o antes pues de todo este éxito y esta fama, usted se sentía avergonzada por el tono de su voz. Hoy en día, ¿qué piensa de eso? Muchachos, yo lo que digo es, yo no sé si era que yo vivía muy engañada, no sé si realmente, o sea, no sé, si es una bendición lo que me pasó a mí, porque es verdad, yo hacía las notas en uno de los noticieros que estuve, a mí no me dejaba muchas veces leer las notas de lo que yo hacía notas muy fuertes, porque era mucho de hacer notas primicias, de hacer notas temas propios, pues trabajaba mucho, pero me decían que no, es que tu voz no le gusta a la gente, pero yo nunca entendí por qué me decían que mi voz no le gustaba a la gente. Si cuando yo salía a la calle, yo veía que toda la gente me reconocía, o sea, un reconocimiento masivo sin necesidad de estarme viendo pues físicamente mucho al aire, sino por el tipo de notas que hacía. Que no, que mi voz no servía, que mi tono no servía, que yo no sabía hacer directos, y yo me mentalicé eso, muchachos, que yo no sabía hacer directos, que yo no sabía que mi voz no servía, y cuando llego a Caracol, que me da la oportunidad, resulta que yo les llego a gustar a la gente, es por la forma en que yo hago los directos y por mi voz. O sea, las dos cosas que eran mi debilidad se convirtieron en lo que hoy me ha catapultado a que la gente me reconozca, más que lo que yo pensé que era mi fortaleza. Sí. ¿En algún momento pensó en renunciar, decir esto no es para mí, se sintió frustrada, pero encontró algo que la motivara? Sí, bueno, una vez en la universidad por un bullying que me hizo una compañera, que era impresionante, yo le dije a mi papá, llegué aquí llorando, estaba en tercer semestre, y yo le dije, no papá, yo no voy a poder estudiar esa carrera, yo no soy capaz, o sea, era demasiado, porque las compañeras me dicen, si tú quieres entrar a un medio de comunicación, tú no puedes ser así, Eri, tú tienes que cambiar, a vos no te van a aceptar con esa voz así, no te van a aceptar con esa apariencia así, es que la imagen es la que vende, tú tienes que ser de esta manera y de esta otra, y ya de aguantar tanto que los compañeros me decían eso, aunque era muy buen estudiante, en la facultad yo fui la mejor estudiante cuando se graduó, yo quería en ese momento pensar renunciar y no lo hice, afronté el tema y no lo hice, y la segunda vez salgo de un medio en el que me fue muy bien, me esforcé mucho, yo no veía, muchachos, ya la manera de volverme como a levantar, a encontrar otra vez un medio, yo incluso duré un año desempleada, cuando me sacan de ese medio que me fue, o sea, que me iba muy bien, yo me esforzaba, no eran temas que dependían de mí, y yo decía, no, pues me sacaron por mala, porque es que cuando yo salgo, me dijeron eso, o sea, me dijeron que por la voz y que por los directos, que son los mismos que hoy le gustan a la gente, y también porque en ese momento venía un año político, de unas elecciones políticas, y me dijeron que no, que necesitaban una persona que supiera de política, pues yo durante ese año me puse a aprender de política, me puse a aprender y me fortalecí, fue un año duro, yo pensé que yo no me iba a volver a levantar, que no iba a volver a tener una oportunidad, hasta que me llamaron de Caracol un 3 de enero y entré. Claro, Erika, ¿usted qué le diría entonces a las personas que muchas veces se salen del esquema, pero es que ser diferente no significa ser malo, pero en una sociedad que a veces es como tan cuadriculada, cuando justamente alguien es distinto, se le ve raro? ¿Usted qué le decía a todas esas personas que de pronto han sido también pues víctimas de bullying? Y como usted pues superó toda esta situación y por el contrario es una cualidad que la diferencia de muchos periodistas. No, lo primero es que para mí lo más importante en el periodismo es que usted sea diferente. En esto hay un montón de periodistas que se gradúan a diario, que salen. Cuando uno se queda en el montón, uno no va a ningún lado.
Uno siempre tiene que tener un toque diferenciador que hace que la gente lo recuerde, o sea, tener un sello propio. No sé decirle a la gente cómo se construye un sello, pues yo creo que yo lo hice con el tiempo, lo fui descubriendo, o sea, no es como que yo diga, no, voy a buscar un sello, no, yo creo que yo lo descubrí, no sabía que lo tenía y lo descubrí. Y lo que le digo a la gente es que no deben poner cuidado en eso, no deben poner cuidado en eso, porque es que precisamente la diferencia es lo que hace que uno en esto triunfe. O sea, eso es lo que me di cuenta. Si usted es diferente, no tiene que salir 10.000 veces. Usted le logra llegar a la gente. Cuando usted ya se ganó el corazón de la gente, de alguna manera con su diferencia, ya usted va para arriba. Eso es lo más importante. Y la gente que de alguna manera pues me rechazó en algún momento, yo en este momento estoy muy agradecida. Si no me hubieran cerrado las puertas, yo nunca hubiera llegado a Caracol. O sea, yo creo que las cosas tuvieron que haber pasado así, y para mí es una lección de vida. Una lección de vida, porque a mí me parece sorprendente que la gente me diga, toda la gente, porque me llegan mensajes diarios, que les mande audios. O sea, la gente no quiere que yo le escriba, la gente quiere escuchar mi voz. Óigame, y cuando manda audios, Erika, ¿usted manda también refranes como los que a veces usted utiliza en sus informes? Ah, sí, a veces. Es que yo no sé, muchachos, de tanto haber hecho eso así, yo como que estoy haciendo las notas, y en todas las notas me sale un refrán. O sea, me salió un refrán o se me ocurre algo. En estos días dije lo del galpón de gallinas. Sí, galpón de gallinas el día sin IVA. Sí, claro, que parecían todos como un galpón ahí de gallinas, de pollo, sí, claro. Paola, más preguntas para Erika. Sí, Erika, supongo que cuando empezó todo esto, pues usted en sus redes sociales tenía, como todos tenemos, un mínimo de seguidores. ¿Cuál fue esa nota, ese logro que usted tuvo para empezar a triunfar así? ¿Usted cree que esa nota que la lanzó en las redes sociales al estrellato fue una nota con calidad, con la suficiente calidad periodística, o simplemente fue un fenómeno por su voz y por cómo la mostró? Muchachos, fueron básicamente dos notas. La primera, fue una nota con una paloma. Resulta que yo propuse una nota porque el maltrato hacia la mujer en cuarentena en Medellín había aumentado en 30-40%. Con mi camarógrafo Diego Gómez, pues nos fuimos a hacer la reportería. Entonces yo ya decía, no, pues no quiero hacer una nota de registro. Y el camarógrafo ve la imagen de un palomo hombre pegándole a una paloma mujer en un parque. Entonces él graba la imagen y luego me la trae y me la muestra, y yo le dije, Diego, yo voy a empezar la imagen por ahí, yo voy a empezar la nota por ahí. Así como este palomo, han reaccionado algunos hombres en Medellín durante la época de la cuarentena nacional, algo así era la nota. Y yo salí, muchachos, la escribí, se la mandé a mi jefe, pues me estaba arriesgando en ese momento porque yo no sabía si en Caracol me iban a aceptar eso. Y él me llama y se ríe y me dice, Erika, bacano, hágale, empecémosla por ahí. Cuando la nota salía al aire, la gente empezó a comentarla, que la de la paloma, que qué era eso, y ahí fue que me viralicé. Y al otro día, salí desde la plaza minorista porque había iniciado el tema del pico y cédula y la gente no estaba haciendo caso. Cuando llegué allá, sí. Yo dije, aquí hay que contarlo de manera amena, la gente está viendo lo que se le da la gana. Aquí había un montón de gente regada, nadie estaba respetando la medida, y yo salí diciendo eso. Juan Diego, televidentes, aquí la situación es una locura, la gente está haciendo lo que se le da la gana, nadie está cumpliendo con el pico y cédula. Entonces mostraba, y la gente ya con eso, muchachos, esas dos notas fueron las que me sirvieron más. Erika, por su tono de voz, por su espontaneidad, nunca le han dicho a algún entrevistado, oiga, no me regañe, no me pelee, ¿no le han dicho? No, antes el alcalde de Medellín se burla, muchachos. Cuando yo estaba recién empezando, que apenas llevaba 3 días trabajando, pues yo nunca había tenido, o sea, yo no soy mucho, muchachos, de hacer notas tanto en el escenario político, sino más en la calle. Yo no sé, siempre me he relacionado más con eso. Y él se burlaba, y incluso me decía que es que hay esa nota de la minorista tan charra, y de regañarme no, pero la gente en redes al principio, cuando yo inicié, bueno, esto es algo que tengo que contar, cuando yo inicio en Caracol, el primer día que salgo, que vi una nota en una estación del Poblado, la gente me criticó mucho por un blazer que yo tenía puesto, que yo parecía con la ropa de un muerto, que no sé qué,
Y entonces el primer día fueron críticas, que yo parecía una nea, que yo hablaba como el alcalde, que yo lo regañaba, que no sé qué. Y fueron muchas críticas, pero en ese momento yo no me afecté, sino que mis compañeros, los de Caracol, mis amigos acá, me dijeron que no le pusiera cuidado a eso. Y al otro día todos los comentarios negativos que me habían hecho se tornaron en positivo. Pero el primer día fue un choque para la gente. Claro. Erika, ya que usted habla del alcalde, yo quiero preguntarle porque en las últimas horas también... también... va a meter en problemas, ¿no? No, para nada, sino que en las últimas horas Juan Pablo la han criticado mucho a usted en redes también por unos trinos, usted sabe que a uno le rebuscan todos los trinos del pasado, en donde usted manifiesta su apoyo, por ejemplo, al expresidente Álvaro Uribe, y además también viendo su cuenta de Twitter, usted tiene varias fotos con el alcalde Daniel Quintero. ¿Usted qué piensa de esas críticas? Y además teniendo en cuenta, Erika, pues porque los periodistas tenemos que ser imparciales y no oficialistas. No, muchachos, lo primero es que yo no tengo ninguna tendencia política. Es más, a mí no me gusta la política. Esa fue la principal razón por la cual yo salí de mi último trabajo antes de Caracol, porque no tenía ningún relacionamiento con algún político que me pudiese apoyar en mi permanencia en ese espacio, que era un espacio más de un espacio público, ¿cierto? Que sabemos que la dinámica es diferente. Yo sí conozco a gente del Centro Democrático, claro que los conozco. No tengo ninguna afiliación política. También conozco a Daniel, también conozco a la gente del Partido Liberal, también conozco a Aníbal, conozco todo tipo de políticos. Pero yo los conozco, es más por el tema de, o sea, como periodista de Teleantioquia, en ese tipo de medios, pues... Y cuando les conté ahorita que yo me quedé sin empleo, muchachos, yo llegué en un momento que ningún medio de comunicación me quería abrir las puertas. Ninguno. Mi papá se quedó desempleado, mis hermanas se quedaron desempleadas, yo me quedé desempleada y yo tenía la ilusión de que me iban a ayudar en algún lado, de que iba a salir las cosas, que yo era una buena periodista, precisamente por mi voz, precisamente por, ¿cierto? Por mi forma de ser, no se me abrían las puertas, y me ofrecieron un trabajo si ayudaba en las comunicaciones en ese momento de un candidato a la gobernación de Andrés Guerra. No lo hice por ninguna afiliación política, lo hice ya por un tema laboral, estuve con él. Si yo estoy dentro de un empleo, ¿qué me toca? Adoptar la filosofía de ese lugar. Pero ni siquiera es que tuviera yo relacionamiento con Uribe, no. Si estás dentro de algún lugar, dentro de una campaña que me tocó meterme por necesidad, que es la realidad que enfrentan muchos jóvenes, y yo lo sé que mucha gente me entiende, cuando uno se gradúa, cuando uno es joven, cuando usted apenas está iniciando, es muy difícil que te abran las puertas. Es muy difícil, es muy difícil cuando vos estás en un departamento que el 90% de los medios, sacando los privados, me refiero a los públicos, dependes de la recomendación de un político. Yo, muchachos, en mi último empleo lo di todo, una persona humilde que me conseguí ese empleo porque me encontré la gerente en un supermercado y se lo pedí, y de todas maneras salí al año injustamente. Para mí era muy teso y muy frustrante porque las palabras fueron cuando yo salí, pero yo era consciente que yo salía porque no tenía un respaldo de un político que hablase por mí en ese momento, ¿cierto? Sí. Eso para mí fue muy duro porque yo me sentía en ese momento que había desilusionado a mis papás, ellos dependían económicamente de mí en ese momento. Yo salí y la única oportunidad que tuve fue me metí en esa campaña que no me gustaba, lo tuve que hacer un año, y yo lo que hice de alguna manera para ocultar esa frustración que tenía, porque me frustraba, porque veía a mis colegas trabajando, fue utilizar todos esos espacios de viajes, porque conocí todo el departamento para conocer gente, y son todos esos contactos los que me han ayudado a mí a tener las notas que hoy puedo conseguir. Bien. Pero no les voy a decir que me siento feliz por eso que viví. Erika, nosotros queríamos dedicarle unos minutos a decirle que nos llama mucho la atención su trabajo, lo apreciamos, lo valoramos y sobre todo lo sentimos como algo muy bello, porque usted bien lo ha dicho, usted hoy para muchos, sobre todo en Antioquia, sobre todo en su departamento, la sienten como una mujer que les da voz, además de que los representa con su voz. Erika Zapata, ¿no? Gracias, Juan Pablo, felicitaciones. Y aconsejarle que siga aprendiendo. Todos los días en este oficio hay que aprender y aprender y aprender. Erika, gracias por estar con nosotros en Sigue la W. Buena tarde. Muchas gracias a ustedes, muchachos. Y saludos a todos en Santa Elena. Qué bello, bello corregimiento que es ese.
Es Claro que sí, a ustedes. la capital mundial de los silleteros. Vámonos rápidamente con noticias antes de este corte. Rápidamente nos vamos a la Corte Constitucional que tumbó las facultades transitorias a los procuradores en el marco de estos casos, de estos escándalos de los mercados por el COVID-19. Luz Helena. Juan Pablo, pues esta decisión se toma a propósito de la medida o de la